Hola mis amigos de Leyendo con Labda, ¿cómo están? Y vamos con el segundo cuento de este pequeño librito que se llama Las aventuras de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle. El primero es Escándalo en Bohemia, que lo pueden encontrar siguiendo el vínculo en la descripción del video. Ya los estoy añadiendo a una lista de reproducción. Es un libro chiquito, tiene 6 capítulos nada más, bueno, 6 cuentos, porque todo esto está narrado por cuenticos. Espero que me digan cómo les parece, qué opinan de este personaje. Para mí, Sherlock Holmes es espectacular, es un detective que yo pude sentir vivo por la narración de los cuentos. Y bueno, todavía tenemos vestigios de él como personaje en muchísimas series, muchísimas historias. Me cuentan cómo les parece, denle like al video y nos vemos luego aquí en Leyendo con Labda. Las aventuras de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, Los 3 estudiantes. Fue en el año 95 cuando una combinación de hechos que no hace falta detallar dio lugar a que el señor Sherlock Holmes y yo pasáramos unas semanas en una de nuestras grandes ciudades universitarias, y fue durante ese tiempo cuando nos ocurrió la pequeña pero instructiva aventura que voy a relatar. Es obvio que cualquier detalle que ayudara al lector a identificar exactamente el college o el delincuente sería poco juicioso y ofensivo. Un escándalo tan lamentable se puede muy bien permitir que se extinga. Sin embargo, con la debida discreción, se puede describir el incidente, ya que sirve para ilustrar algunas de las cualidades por las que era notable mi amigo. En mi información trataré de evitar los términos que pudieran limitar los hechos a un lugar determinado o dar una clave en cuanto a las personas en cuestión. Residíamos entonces en cuartos amoblados cerca de una biblioteca donde Sherlock Holmes llevaba a cabo algunas laboriosas investigaciones sobre antiguos fueros ingleses. Investigaciones que llevaron a resultados tan notables que quizás sean tema de una de mis futuras narraciones. Allí fue donde un atardecer recibimos una visita de un conocido, el señor Hilton Soames, tutor y profesor del College de St. Luke. El señor Soames era un hombre alto, delgado, de temperamento nervioso y excitable. Siempre le recordaba yo como agitado de maneras, pero en esa ocasión determinada estaba en tan incontrolable agitación que resultaba claro que había ocurrido algo muy insólito. Confío, señor Holmes, en que pueda reservarme unas pocas horas de su valioso tiempo. Hemos tenido un incidente muy lamentable en St. Luke, y realmente, de no ser por la feliz casualidad de que usted estaba en la ciudad, no habría sabido qué hacer. Estoy muy ocupado ahora mismo y no deseo distracciones, respondió mi amigo. Preferiría con mucho que pidiera la ayuda de la policía. No, mi querido amigo, tal camino es en absoluto imposible. Una vez que se llama la justicia ya no se puede parar. Y este es precisamente uno de esos casos en que por el prestigio del college es esencial evitar el escándalo. Su discreción es tan conocida como su capacidad, y usted es el único hombre del mundo que puede ayudarme. Le ruego, señor Holmes, que haga lo que pueda. El carácter de mi amigo no había mejorado desde que quedó privado de su ambiente, tan afín a su modo de ser de Baker Street. Sin sus cuadernos de apuntes, sus químicas y su desarreglo casero estaba incómodo. Se encogió de hombros asintiendo de mala gana, mientras nuestro visitante, con palabras apresuradas y con muchos gestos excitados, iba contando su relato. Debo explicarle, señor Holmes, que mañana es el primer día de los exámenes de la beca Fortescue. Yo soy uno de los examinadores. Mi materia es el griego y el primero de los ejercicios consiste en un amplio trozo de traducción del griego que el candidato no ha visto. Ese trozo está impreso en el papel de los ejercicios
y naturalmente sería inmensamente ventajoso para el candidato poderlo preparar por adelantado. Por esa razón se pone mucho cuidado en mantener secreto el texto. Hoy hacia las 3 llegaron de la imprenta las pruebas de ese texto. El ejercicio consiste en medio capítulo de Tucídides. Yo tenía que leerlo cuidadosamente ya que el texto debe ser absolutamente correcto. A las 4:30 no había terminado mi tarea, pero había prometido tomar el té en el cuarto de un amigo, así que dejé las pruebas en mi mesa. Estuve ausente más de 1 hora. ¿Se da cuenta, señor Holmes, que las puertas de nuestro college son dobles? Una forrada de bayeta verde por dentro y otra de roble pesada por fuera. Al acercarme a mi puerta de fuera me extrañó ver una llave puesta. Por un momento imaginé que había dejado allí la mía, pero al palparme el bolsillo encontré que la llevaba. El único duplicado que existía que supiera yo era el que pertenecía a mi criado Bannister, un hombre que me cuida el cuarto desde hace 10 años y cuya honradez está absolutamente por encima de toda sospecha. Encontré que la llave era en efecto la suya, que había entrado en mi cuarto a ver si yo quería el té y que distraídamente había dejado la llave en la puerta al salir. Su visita a mi cuarto debía haber ocurrido pocos minutos después de salir yo. Su olvido de la llave habría importado poco en cualquier otra ocasión, pero en este día preciso ha producido las más deplorables consecuencias. En el momento en que miré mi mesa me di cuenta de que alguien había estado enredado en mis papeles. Las pruebas estaban en 3 largas tiras. Yo las había dejado juntas. Ahora encontré que una de ellas estaba tirada en el suelo, otra en la mesita lateral junto a la ventana y la tercera donde la había dejado. Holmes se removió por primera vez. La primera página en el suelo, la segunda junto a la ventana y la tercera donde la dejó, dijo. Exactamente, señor Holmes. Me sorprende. ¿Cómo es posible que lo sepa? Por favor, continúe su interesante declaración. Por un instante imaginé que Bannister se había tomado la imperdonable libertad de examinar mis papeles, pero él lo negó con la mayor seriedad y estoy convencido de que decía la verdad. La alternativa era que alguien al pasar hubiera observado la llave en la puerta, hubiera sabido que yo estaba fuera y hubiera entrado a mirar los papeles. Está en juego una gran suma de dinero, pues la beca es muy valiosa y un hombre sin escrúpulos podría muy bien correr un riesgo con tal de sacar ventaja sobre sus compañeros. Bannister quedó muy trastornado por el incidente. Casi se desmayó cuando encontramos que habían enredado sin duda con los papeles. Le di un poco de coñac y le dejé derrumbado en una butaca mientras yo examinaba el cuarto con todo cuidado. Pronto vi que el intruso había dejado huellas de su presencia, además de los papeles arrugados. En la mesa de junto a la ventana había varias virutas de un lápiz que habían afilado. También estaba allí la punta rota de la mina. Evidentemente el bribón había copiado el papel con mucha prisa, había roto la mina y había tenido que sacarle otra vez punta. «Excelente», dijo Holmes, que recobraba su buen humor mientras su atención iba quedando absorbida por el caso. «La fortuna ha sido amiga suya». «Eso no era todo. Tengo un nuevo escritorio con una bonita superficie de cuero rojo. Estoy dispuesto a jurar, y también Bannister lo está, que estaba lisa y sin mancha. Entonces encontré un corte reciente de unas 3 pulgadas. No un simple arañazo, sino un corte decidido. No solo eso, sino que en la mesa encontré una bolita de masa negra o arcilla con motas de algo que parece acerrín. Estoy convencido de que esas huellas las dejó el hombre que entró con los papeles. No había huellas de los pies ni otra prueba sobre su identidad. Yo estaba perplejo cuando de repente se me ocurrió felizmente que usted estaba en la ciudad y vine derecho a poner el asunto en sus manos. Ayúdeme, señor Holmes. Ya ve mi dilema. O tengo que encontrar al culpable o hay que aplazar el examen hasta que se prepare un nuevo texto. Y como esto no se puede hacer sin dar explicaciones,
Habrá un terrible escándalo que pondrá una nube no solo sobre el college, sino sobre la universidad. Sobre todo deseo arreglar el asunto en silencio y con discreción. Me encantará estudiarlo y darle el consejo que sea, dijo Holmes levantándose y poniéndose el abrigo. Esto no es un caso carente por completo de interés. ¿Le visitó alguien en su cuarto después de que le llegaron las pruebas? Sí, el joven Daulat Ras, un estudiante indio que vive en la misma escalera, entró a preguntar algunos detalles sobre el examen. ¿En el que tiene que tomar parte? Sí, y estaban los papeles en su mesa. Me parece que estaban enrollados, pero ¿podrían reconocerse como pruebas de imprenta? Posiblemente. ¿Nadie más en su cuarto? No. ¿Sabía alguien que estas pruebas estaban ahí? Nadie salvo el impresor. ¿Lo sabía ese hombre, Bannister? No, seguro que no. Nadie lo sabía. ¿Dónde está ahora Bannister? Estuvo muy enfermo, pobre hombre. Le dejé derrumbado en la butaca. Tenía yo mucha prisa de venir a verle. ¿Dejó la puerta abierta? Primero puse los papeles bajo llave. Entonces resulta eso, señor Soames, que a no ser que el estudiante indio reconociera que los papeles enrollados eran pruebas de imprenta, el que enredó con los papeles tropezó con ellos accidentalmente sin saber que estaban allí. Eso me parece. Holmes sonrió enigmáticamente. Bueno, dijo, vamos a dar una vuelta. No es un caso para usted, Watson, mental, no físico. Muy bien, venga si quiere. Bueno, señor Soames, estoy a su disposición. El saloncito de nuestro cliente daba por una ventana larga, baja y enrejada al antiguo patio cubierto de líquenes del viejo college. Una puerta con arco gótico llevaba una gastada escalera de piedra. En el piso de abajo estaba el cuarto del tutor. Encima había 3 estudiantes, uno en cada piso. Ya oscurecía cuando llegamos al escenario de nuestro problema. Holmes se detuvo y miró con afán la ventana. Luego se acercó y poniéndose de puntillas con el cuello estirado miró el cuarto. Debe de haber entrado por la puerta. No hay más abertura que el único panel, dijo nuestro docto guía. Vaya, dijo Holmes y sonrió de un modo singular echando una ojeada a nuestro acompañante. Bueno, si no hay aquí nada que averiguar, más vale que entremos. El profesor dio vuelta la llave de la puerta de roble y nos introdujo en su cuarto. Nos quedamos en la entrada mientras Holmes examinaba la alfombra. Me temo que aquí no hay señales, dijo. Difícilmente cabría esperarlas en un día tan seco. Su criado parece haberse recobrado bastante. Le dejó en una butaca, dice. ¿Cuál butaca? Ahí junto a la ventana. Ya veo, junto a esta mesita. Ya puede entrar. He terminado con la alfombra. Desde luego lo que ha ocurrido está muy claro. Ese hombre entró y tomó las pruebas, hoja tras hoja, de la mesa central. Se las llevó a la mesa de junto a la ventana, porque desde ahí podía ver si usted cruzaba el patio y escaparse así. En realidad no pudo, dijo Soames, porque entré por la puerta lateral. Ah, está muy bien. Bueno, en todo caso, eso es lo que él pensaba. Vamos a ver las 3 galeradas. No hay señales de los dedos, no. Bueno, se llevó primero esa y la copió. ¿Cuánto tiempo le llevaría hacerlo usando toda posible abreviatura? 1/4 de hora, no menos. Entonces la tiró al suelo y cogió la siguiente. Estaba a mitad de ella cuando su regreso le hizo retirarse a toda prisa, muy deprisa, puesto que no tuvo tiempo de volver a poner en su sitio los papeles que le dirían a usted que él había estado aquí. ¿No notó algunos pasos que huyeran deprisa por la escalera cuando abrió la puerta de afuera? No, no puedo decir que los notara. Bueno, escribía tan furiosamente que rompió el lápiz, y como ven tuvo que afilarlo otra vez. Esto es interesante, Watson. El lápiz no era corriente. Era de un tamaño mayor del normal, con mina blanda, por fuera de color azul oscuro, con la marca impresa en letras plateadas, y el trozo que quedaba era solo de 1,5 pulgadas de largo. Busque semejante lápiz, señor Soames, y tendrá a su hombre.
Si añado que posee una navaja grande y muy roma, tiene una ayuda adicional. El señor Soames estaba algo abrumado por esa inundación de informes. «Puedo seguir los otros puntos», dijo. «Pero realmente eso de la longitud...» Holmes exhibió una astilla con las letras NN y un espacio de madera limpia detrás. ¿Ve? No, me temo que incluso ahora... Watson, siempre le he hecho una injusticia. Hay otras. ¿Qué podría ser esa NN? Es el final de una palabra. Ya se da cuenta de que Johann Faber es la marca más corriente. ¿No está claro que solo queda del lápiz lo que suele seguir a Johann? Sostuvo la mesita ladeada hacia la luz eléctrica. Tenía esperanzas de que si el papel en que escribió era delgado, pudiera pasar alguna huella a esta superficie pulida. No veo nada. Creo que no hay más que averiguar aquí. Ahora a la mesa central. Esta pella supongo que es la masa negra de que habló usted. Más o menos piramidal de forma y ahuecada, según veo. Como dice, parece haber granos de aserrín en ella. Caramba, es muy interesante. Y el corte un verdadero desgarrón, ya veo. Empezó con un arañazo fino y terminó en un agujero irregular. Le agradezco mucho que me haya llamado la atención sobre este caso, señor Soames. ¿A dónde da esta puerta? A mi alcoba. ¿Ha estado usted dentro desde su aventura? No, me fui derecho a buscarle. Me gustaría echar una ojeada. ¡Qué cuarto tan encantador! A la antigua usanza. Quizá tendrá la bondad de esperar un momento a que examine el suelo. No veo nada. ¿Y esa cortina? Usted cuelga su ropa detrás. Si alguien se viera obligado a esconderse en este cuarto, tendría que hacerlo ahí, porque la cama es demasiado baja y el guardarropa demasiado estrecho. No hay nadie ahí, supongo. Al correr la cortina Holmes me di cuenta por una pequeña rigidez y alarma en su actitud que estaba preparado para una emergencia. En realidad, la cortina al correrse solo mostró 3 o 4 trajes colgados de una línea de ganchos. Holmes se volvió y se agachó de repente al suelo. «Hola, ¿qué es esto?», dijo. Era una pequeña pirámide de materia negra, como de masilla, exactamente igual a la de la mesa de estudio. Holmes la acercó en la palma de la mano al fulgor de la luz eléctrica. Su visitante parece haber dejado huellas en su alcoba, igual que en su gabinete, señor Soames. ¿Qué podía querer aquí? Creo que está bastante claro. Usted volvió por un camino inesperado, así que él no tuvo aviso hasta que estuvo en la misma puerta. ¿Qué podía hacer? Recogió todo lo que pudiera traicionarle y se precipitó a su alcoba para esconderse. «Dios mío, señor Holmes», ¿quiere decir que mientras yo hablaba con Bannister en este cuarto teníamos al hombre prisionero si lo hubiéramos sabido? Así lo interpreto. ¿No habrá otra alternativa, señor Holmes? No sé si ha observado la ventana de mi alcoba, con enrejado, vidrio emplomado y de 3 ventanas separadas, una de ellas girando sobre un gozne y lo bastante grande como para dejar entrar a un hombre. Exactamente. Y da a un rincón del patio, de modo que es parcialmente invisible. El hombre pudo efectuar su entrada por ahí, dejar huellas al pasar por la alcoba y finalmente encontrado la puerta abierta y escaparse por ahí. Seamos prácticos, dijo. Entiendo que usted dice que hay 3 estudiantes que usan esta escalera y tienen costumbre de pasar ante su puerta, ¿no? Eso es. Y todos ellos forman parte en el examen. ¿Sí? ¿Tiene usted alguna razón para sospechar de alguno de ellos más que de los demás? Soames vaciló. Es un asunto muy delicado, dijo. A nadie le gusta lanzar sospechas donde no hay pruebas. Oigamos las sospechas, yo buscaré las pruebas. Le diré entonces en pocas palabras cómo son los 3 hombres que viven en estas habitaciones. El de más abajo es Gilchrist, un buen estudiante y atleta. Juega en el equipo de rugby y el de cricket del college y ganó el premio de vallas y salto de longitud. Es un tipo excelente, muy hombre.
Su padre era el famoso Sir Jabez Gilrich, que se arruinó en las carreras de caballos. Mi estudiante ha quedado muy pobre, pero trabaja mucho y es muy aplicado. Le irá bien. En el segundo piso vive Daulat Ras, el indio. Es un tipo silencioso, inescrutable, como suelen ser esos indios. Está muy bien en su trabajo, aunque el griego es su punto débil. Es constante y metódico. El piso de arriba le corresponde a Miles McLaren. Es un tipo brillante cuando se le antoja trabajar, una de las inteligencias más claras de la universidad, pero es un descarriado, disipado y sin principios. Casi le expulsaron por un escándalo de juego en su primer año. Ha hecho el vago todo este trimestre y debe tener miedo al examen. Entonces es el de quien sospecha. No me atrevo a llegar a tanto, pero de los tres es quizás el menos improbable. Exactamente. Ahora, señor Soames, vamos a mirar a su sirviente Bannister. Era un hombrecito de cara pálida, bien afeitado y de pelo gris de unos 50 años. Todavía sufría de ese repentino trastorno en la tranquila rutina de su vida. Su gruesa cara se agitaba de nerviosismo y sus dedos no podían estarse quietos. «Estamos investigando este desgraciado asunto, Bannister», dijo su amo. «Sí, señor». «Entiendo», dijo Holmes, «que dejó su llave en la puerta». «Sí, señor». «No fue muy extraño que lo hiciera el mismo día en que había esos papeles dentro». «Fue una gran desgracia, señor, pero me ha ocurrido lo mismo otras veces». «¿Cuándo entró en el cuarto?» «Era hacia las 4:30. Es la hora del té del señor Soames». «¿Cuánto tiempo se quedó?» «Cuando vi que estaba ausente, me retiré enseguida». «¿Miró usted esos papeles de la mesa?» «No, señor, seguro que no». «¿Cómo le ocurrió que dejó la llave en la puerta?» «Llevaba en la mano la bandeja del té. Pensé volver por la llave, luego me olvidé». «¿La puerta de afuera tiene un pestillo de resorte?» «No, señor». «Entonces estuvo abierta todo el tiempo». «Sí, señor». «Cuando volvió el señor Soames y le llamó, ¿se agitó mucho?» «Sí, señor. No me ha ocurrido nunca semejante cosa en los muchos años que llevo aquí. Casi me desmayé, señor». «Eso entiendo. ¿Dónde estaba cuando empezó a sentirse mal?» «¿Dónde estaba yo, señor? Pues ahí, cerca de la puerta». «Es curioso porque se sentó en esa butaca de allá, junto al rincón. ¿Por qué no se sentó en alguna de estas otras?» «No lo sé, señor. No me fijé dónde me sentaba». «Realmente no creo que se diera cuenta, señor Holmes. Tenía muy mala cara. Terrible de veras». «¿Se quedó aquí cuando se marchó su amo?» «Solo unos minutos. Luego cerré la puerta con llave y me fui a mi cuarto». «¿De quién sospecha?» «Ah, no me atrevería a decir, señor. No creo que haya ningún caballero en esta universidad capaz de aprovecharse de esta manera. No, señor, no lo creo». «Gracias, basta con eso», dijo Holmes. «Una palabra más. No habrá dicho a ninguno de los tres caballeros a quienes sirve que ocurre nada especial». «No, señor, ni palabra». «¿No ha visto a ninguno de ellos?» «No, señor». «Muy bien. Bueno, señor Soames, vamos a dar un paseo por el patio si le parece». 3 cuadrados amarillos de la luz brillaban sobre nosotros en la oscuridad que se espesaba. «Sus 3 pájaros están todos en sus nidos», dijo Holmes levantando los ojos. «¿Cómo? ¿Qué es eso?» «Uno de ellos parece bastante inquieto». Era el indio cuya silueta oscura apareció de repente sobre las cortinillas. Daba vueltas rápidamente por su cuarto. «Me gustaría echarles una ojeada a todos ellos», dijo Holmes. «¿Es difícil?» «No hay problema», respondió Soames. «Este grupo de habitaciones es con mucho el más antiguo del college y no es raro que los visitantes pasen por ellas. Vamos allá y yo en persona le guiaré». «Nada de nombres, por favor», dijo Holmes al llamar a la puerta de Gilrich.
La abrió un joven alto, delgado, de pelo lino que nos dio la bienvenida al entender a qué íbamos. Había dentro algunas muestras realmente curiosas de arquitectura doméstica medieval. Holmes se sintió tan encantado con una de ellas que se empeñó en dibujarla en su cuaderno de notas. Rompió el lápiz, tuvo que pedir prestado uno a nuestro anfitrión y por fin pidió prestada una navaja para afilar el suyo. El mismo curioso accidente le ocurrió en las habitaciones del indio, un tipo silencioso y de nariz ganchuda que nos miró de medio lado y se alegró obviamente cuando llegaron a su fin los estudios arquitectónicos de Holmes. No vi que en ninguno de los dos casos Holmes hubiera dado con la clave que buscaba. Solo la tercera visita resultó malograda. La puerta de afuera no se quiso abrir a nuestra llamada y de detrás de ella no salió nada más concreto que un torrente de malas palabras. «No me importa quiénes sean, se pueden ir al demonio», rugió la colérica voz. «Mañana es el examen y no me va a sacar nadie». «Un tipo grosero», dijo nuestro guía, sofocado de ira cuando nos retiramos escaleras abajo. Claro que no se dio cuenta de que era yo quien llamaba, pero de todos modos su conducta fue muy poco cortés y desde luego en estas circunstancias más bien sospechosas. La respuesta de Holmes fue curiosa. «¿Puede decirme su altura exacta?», preguntó. «Realmente, señor Holmes, no me atrevo a decir. Es más alto que el indio, no tan alto como Galbraith. Supongo que 5 pies y medio debe ser la cosa. Eso es muy importante», dijo Holmes. «Y ahora, señor Soames, le deseo buenas noches». «Por favor, señor Holmes, sin duda no me va a dejar tan de repente. Parece que no se da cuenta de la situación. Mañana es el examen. Tengo que tomar alguna medida concreta esta noche. No puedo permitir que se celebre el examen si se ha enredado con uno de los textos. Hay que mirar de frente la situación. Debe dejarlo como está. Yo caeré por aquí mañana a primera hora y charlaremos del asunto. Es posible que esté en condiciones de indicar algún camino de acción. Mientras tanto, no cambie nada, nada en absoluto». «Muy bien, señor Holmes. Puede estar completamente tranquilo de ánimo. Sin duda que encontraremos alguna salida a sus dificultades. Me llevo la arcilla negra y también las virutas del lápiz. Adiós». Cuando salimos a la oscuridad del patio, volvimos a mirar a las ventanas de arriba. El indio seguía dando vueltas por el cuarto. Los otros eran invisibles. «Bueno, Watson, ¿qué piensa de esto?», preguntó Holmes al salir a la calle principal. «Un buen juego de salón, una especie de truco con 3 cartas, ¿no es verdad? Elija usted. ¿Cuál es el suyo?». «El tipo de las palabrotas de arriba. Es el de peor ficha. Y sin embargo ese indio era también un tipo astuto. ¿Por qué tendría que dar vueltas todo el tiempo en su cuarto? Eso no es nada. Muchos lo hacen cuando tratan de aprender algo de memoria». Nos miró de un modo raro. «Y usted también lo haría si una manada de desconocidos se le viniera encima cuando preparaba un examen para el día siguiente y cada momento fuera valioso». «No, yo no veo nada en eso». Lápices también y navajas. Todo estaba en orden. Pero ese tío sí que me desconcierta. «¿Quién?». «Pues Bannister, el criado. ¿A qué juega en este asunto? Me dio la impresión de ser un hombre perfectamente honrado. Y también a mí. Eso es lo que me desconcierta. ¿Por qué un hombre perfectamente honrado? Bueno, aquí hay una gran papelería. Empezaremos aquí nuestras investigaciones». Había solo 4 papelerías importantes en la ciudad, y en cada una de ellas sacó Holmes sus virutas de lápiz ofreciendo mucho por una copia. Todos estuvieron de acuerdo en que se podía encargar, pero que no era un tamaño habitual de lápiz, y que rara vez se tenía en el surtido. Mi amigo no pareció deprimirse con ese fracaso, sino que se encogió de hombros con resignación medio humorística. «No sirve, mi querido Watson.
Esta, la mejor y la única clave definitiva, no ha ido a parar a nada. Pero desde luego tengo pocas dudas de que podemos organizar un buen informe sin ella. Vaya, mi querido amigo, son casi las 9 y la patrona sugirió algo sobre guisantes frescos a las 7:30. A usted con su eterno tabaco, Watson, y su irregularidad en las comidas, espero que le darán aviso de que se vaya y yo compartiré su caída. Pero no sin embargo antes de que resolvamos el problema del profesor nervioso, el criado descuidado y los 3 estudiantes con iniciativa. Holmes no volvió a aludir el asunto ese día, aunque se quedó sentado pensativo durante un largo rato después de nuestra tardía cena. A las 8 de la mañana entró en mi cuarto cuando yo acababa de arreglarme. «Bueno, Watson», dijo, «es hora de que vayamos a St. Luke. ¿Puede prescindir del desayuno?» «Claro». «Soames estará terriblemente nervioso hasta que podamos decirle algo seguro». «¿Tiene algo seguro que decirle?» «Creo que sí». ¿Ha llegado a una conclusión?» «Sí, mi querido Watson, he resuelto el misterio». «¿Pero qué nuevos indicios ha encontrado?» «Ah, no por nada me he echado de la cama a la inoportuna hora de las 6. He hecho 2 horas de intenso trabajo y he cubierto al menos 5 millas con algo que enseñar por ello. Mire esto». Extendió la mano. En la palma había 3 pequeñas pirámides de arcilla como masa. «¿Cómo, Holmes? Ayer solo tenía 2. Y otra más esta mañana». Es un argumento correcto que el sitio de donde venga el número 3 es también la fuente de los números 1 y 2, Watson? Bueno, vamos allá y saquemos a Soames de su apuro. El desgraciado profesor estaba ciertamente en un estado de lamentable agitación cuando le encontramos en sus habitaciones. Dentro de pocas horas iban a empezar los exámenes y seguía en el dilema entre hacer públicos los hechos o permitir que el culpable compitiera por la valiosa beca. Apenas podía quedarse quieto, tanta era su agitación mental, y corrió hacia Holmes extendiendo ansiosamente las manos. «Gracias a Dios ha llegado. Temí que lo hubiera abandonado por desesperación. ¿Qué voy a hacer? ¿Se hace el examen?» «Sí, que se haga, no faltaba más». «Pero, ¿y el bribón?» «No competirá». «¿Le conoce?» «Creo que sí». Si este asunto no debe llegar a ser público, debemos darnos a nosotros mismos ciertos poderes y convertirnos en un consejo de guerra privado. Usted está ahí, por favor, Soames. Watson, usted aquí. Yo ocuparé la butaca de en medio. Creo que ahora estamos lo suficientemente imponentes como para infundir terror en un pecho culpable. Tenga la bondad de tocar la campanilla». Entró Bannister y se echó atrás con evidente sorpresa y temor ante nuestro aspecto judicial. «Tenga la bondad de cerrar la puerta», dijo Holmes. «Vamos, Bannister, ¿tendrá la bondad de decirnos la verdad sobre ese incidente de ayer?» El hombre palideció hasta la raíz del pelo. «Se lo he dicho todo, señor». «Nada que añadir». «Nada en absoluto, señor». «Entonces tengo que hacerle algunas sugerencias. Cuando se sentó ayer en esa butaca, ¿lo hizo para esconder algún objeto que habría mostrado quién estuvo en el cuarto?» La cara de Bannister era fantasmal. «No, ciertamente que no. Es solo una sugerencia», dijo Holmes suavemente. «Admito con franqueza que no soy capaz de probarlo, pero parece bastante probable, dado que en el momento en que el señor Soames volvió la espalda, usted dejó salir al hombre que se escondía en esa alcoba». Bannister se pasó la lengua por los labios secos. «No había nadie, señor». «Ah, es una lástima, Bannister. Hasta ahora a lo mejor decía la verdad, pero ahora sé que ha mentido». La cara del hombre adoptó un hosco aire de desafío. «No había nadie, señor». «Vamos, vamos, Bannister». «No, señor, no había nadie». «En ese caso, no nos puede dar más información. ¿Tendría la bondad de quedarse en el cuarto? Póngase ahí cerca de la puerta de la alcoba. Ahora, Soames, le voy a pedir que nos haga el favor de subir al cuarto del joven Gilchrist y le pida que baje al suyo». Un momento después volvió el profesor trayendo consigo al estudiante.
Era un hombre de excelente figura, alto, ligero y ágil, con pasos brincantes y una agradable cara de franqueza. Sus turbados ojos azules lanzaron una ojeada a cada uno de nosotros y por fin se posaron con expresión de vacía consternación en Bannister en el otro rincón. «Cierre la puerta, nada más», dijo Holmes. «Bueno, señor Gilrish, estamos muy solos aquí y nadie tiene que saber ni palabra de lo que ocurre entre nosotros. Podemos ser completamente sinceros entre nosotros. Queremos saber, señor Gilrish, ¿cómo es posible que usted, un hombre de honor, llegara a cometer una acción como la de ayer?» El desgraciado joven se echó atrás tambaleándose y lanzó una mirada llena de horror y reproche a Bannister. «No, no, señor Gilrish, no he dicho ni una sola palabra, ni una palabra», exclamó el criado. «No, pero ahora sí», dijo Holmes. «Vamos, señor, debe ver que después de las palabras de Bannister su actuación no tiene esperanza y que su única oportunidad está en una confesión sincera». Durante unos momentos, Gilrish con la mano levantada trató de dominar sus facciones que se retorcían. Después se dejó caer de rodillas junto a la mesa, sepultando la cara en las manos, y prorrumpió en una tormenta de apasionados sollozos. «Vamos, vamos», dijo Holmes benévolo. «Errar es humano y por lo menos nadie le puede acusar de ser un delincuente empedernido. Quizás sería más fácil si yo le dijera al señor Soames qué pasó y usted me corrigiera donde me equivocara. ¿Lo hago así? Bueno, no se moleste en contestar. Escuche y verá que no cometo ninguna injusticia contra usted. Desde el momento, señor Soames, que me dijo que nadie, ni Bannister, podía haber sabido que los textos estaban en su cuarto, el asunto empezó a tomar una forma definida en mi mente. Al impresor, por supuesto, se le podía dejar. Él podía examinar los textos en su propio taller. Del indio tampoco se ocupe. Si las pruebas estaban enrolladas, no era posible saber qué eran. Por otro lado, parecía una coincidencia impensable que un hombre se atreviera a entrar en el cuarto y que por casualidad ese mismo día estuvieran los papeles en la mesa. Lo abandoné. El hombre que entró sabía que los papeles estaban ahí. ¿Cómo lo sabía? Cuando me acerqué a su cuarto examiné la ventana. Usted me divirtió suponiendo que yo contemplara la posibilidad de que alguien en pleno día, ante la mirada de todos los de los cuartos de enfrente, se abriera paso a la fuerza a través de ella. Tal idea era absurda. Yo estaba midiendo qué alto tenía que ser un hombre para ver qué papeles habían en la mesa central. Yo mido 6 pies y puedo hacerlo sin esfuerzo. Nadie de menos de eso tendría oportunidad. Así ve, ya tenía razones para pensar que si uno de sus 3 estudiantes era un hombre de talla extraordinaria, era el más digno de observar de los 3. Entré y usted me confió la sugerencia sobre la mesa lateral. De la mesa del centro no pude sacar nada hasta que en su descripción indicó que Gilrish practicaba el salto de longitud. Entonces se me ocurrió todo el asunto en un momento y solo me faltaban algunas pruebas confirmadoras que enseguida obtuve. Lo que ocurrió fue esto. Este joven había pasado la tarde en el campo de atletismo donde se había entrenado en el salto. Volvía llevando los zapatos de saltar que, como saben, están provistos de varios clavos. Al pasar junto a la ventana vio por su alta talla esas pruebas en su mesa y conjeturó lo que eran. No habría ocurrido nada malo si al pasar junto a su puerta no hubiera notado la llave dejada por el descuido de su criado. Un súbito impulso le invadió de entrar a ver si en efecto eran las pruebas de imprenta. No era una hazaña peligrosa, pues siempre podía fingir que se había asomado sencillamente a preguntar algo. Bueno, cuando vio que eran efectivamente las pruebas, fue cuando cedió a la tentación. Puso los zapatos en la mesa. ¿Qué fue lo que puso en esa butaca junto a la ventana? Guantes, dijo el joven. Holmes miró triunfalmente a Bannister. Dejó los guantes en la butaca y tomó las pruebas, hoja por hoja, para copiarlas. Pensó que el profesor debía volver por la puerta principal y que la vería. De repente le oyó a la misma puerta. No había escape posible.
Se le olvidaron los guantes, pero recogió los zapatos y entró disparado en la alcoba. Observen ustedes que el arañazo de esa mesa es ligero en un lado y que el culpable se había refugiado allí. La tierra de junto al clavo había quedado en la mesa y otra segunda muestra se soltó y cayó en la alcoba. Puedo añadir que yo he ido esta mañana a los campos de deporte. He visto esa tenaz arcilla negra que se usa en el sitio de los saltos y me he traído una muestra junto con un poco de aserrín fino que se echa por encima para que el atleta no resbale. ¿He dicho la verdad, señor Gilchrist? El estudiante se había erguido bien derecho. Sí, señor, es verdad, dijo. ¡Válgame Dios! ¿No tiene nada que añadir?, gritó Soames. Sí tengo, señor, pero el golpe de este descubrimiento deshonroso me ha desconcertado. Tengo aquí una carta, señor Soames, que le escribí esta mañana temprano, tras una noche inquieta. Fue antes de saber que mi pecado me había traicionado. Aquí está, señor Soames. Verá que he dicho. He decidido no entrar en el examen. Me han ofrecido un puesto en la policía de Rhodesia y me voy enseguida a Sudáfrica. Me alegra mucho saber que no pensaba aprovechar su ventaja indebida, dijo Soames. Pero ¿por qué cambió de propósito? Gilchrist señaló a Bannister. Ese es el hombre que me puso en buen camino, dijo. Vamos allá, Bannister, dijo Holmes. Le resultará claro por lo que he dicho que solo usted pudo hacer salir a este joven, puesto que usted se quedó en el cuarto y debió cerrar la puerta al salir. En cuanto a escapar por la ventana, era increíble. ¿No puede aclarar el último punto de este misterio y decirnos las razones de su acción? Era muy sencillo, señor, si lo hubiera sabido usted, pero a pesar de toda su inteligencia era imposible que lo supiera. En otros tiempos, señor, yo era mayordomo del viejo Sir Jabez Gilchrist, el padre de este joven caballero. Cuando se arruinó vine a este college como criado, pero nunca olvidé a mi antiguo amo porque se hubiera hundido en el mundo. Me ocupé de su hijo todo lo que pude por amor a los viejos tiempos. Bueno, señor, cuando entré ayer en este cuarto al darse la alarma, lo primero que vi fueron los guantes del señor Gilchrist tirados en esa butaca. Conocía muy bien esos guantes y comprendía el mensaje. Si los veía, el señor Soames se acababa el juego. Me desplomé en esa butaca y nada me hizo moverme hasta que el señor Soames fue a buscarle. Entonces salió mi pobre señorito, a quien yo había hecho jugar en mis rodillas, y me lo confesó todo. No era natural, señor, que tratara de salvarle, y no era natural también que tratara de hablarle como lo habría hecho su difunto padre, haciéndole comprender que no podía sacar provecho de tal acción. ¿Puede censurármelo, señor? No, claro, dijo Holmes de todo corazón, poniéndose en pie de buen salto. Bueno, Soames, creo que hemos arreglado su pequeño problema y nuestro desayuno nos espera en casa. Vamos, Watson. En cuanto a usted, señor, confío en que le guarde un brillante porvenir en Rhodesia. Por una vez ha caído muy bajo. Veamos en el futuro qué alto puede elevarse.